respecto de todo esto que estamos poniendo y que efectivamente estas declaraciones políticas luego van donde van. Sirven para que la gente se enfade mucho y para que nos enconemos todos y para que todos estemos cada vez más enfadados y para que unos y otros hagan unas declaraciones que acaben en, puede ser, determinadas batallas que no sé si queremos librar, pero es verdad que sirven para poco judicialmente. Aunque también le diré, la resolución de la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin tampoco es que esté sirviendo de muchísimo. Pero bueno, por lo menos es verdad que es más efectiva que una declaración política, eso es cierto. Les decía, hablábamos de gran al principio, Bulgaria se ha desmarcado, ha aprobado el Parlamento búlgaro no llega ni a, fíjense, no llega ni a la mitad, ni a 125 votos de los 250. Pero bueno, el caso es que con 120 votos a favor, algunos ausentes, algunas abstenciones, algo menos de la mitad del Parlamento búlgaro dice que apoyará por solidaridad no prorrogar el veto al grano en Ucrania. Así que, bueno, pues una cosa menos, Volodymyr Zelensky también agradeciendo esto al pueblo ucraniano. Y si me permiten un asunto por el que les traslado pregunta, porque también es inquietante. Rumanía ha vuelto a convocar al embajador ruso porque ha vuelto a encontrar un dron en su territorio. El Ministerio de Exteriores es la segunda vez en 6 días que convoca, no es embajador, en realidad es el responsable de la misión diplomática de Rusia, el embajador en su momento fue sustituido. Por el hallazgo le ha convocado esta vez de nuevos fragmentos de dron como los que usa Rusia en la agresión a Ucrania, han dicho. En concreto dicen que ante la identificación de nuevos fragmentos de un dron similar a los utilizados por el ejército ruso esparcidos por una superficie de varias decenas de metros, el ministerio reitera su firme protesta contra la violación del espacio aéreo de Rumanía. Se está hablando poco de esto. Cuidado con que al final, en vez de salpicar, caer un dron, etcétera, el problema y la guerra que están teniendo en el propio Mar Negro acabe yendo más allá. ¿Esto lo veis como una posibilidad real ahora que se está de pronto otra vez dejando de hablar de la paz en la región? Bueno, vamos a ver. Sí, yo creo que esto es una de esas ocasiones en las que hay que recordar lo peligroso del contexto en el que estamos, ¿no? Porque, claro, Ucrania es un país que no pertenece a la OTAN, pero en el que están combatiendo cientos de miles de soldados de un bando y de otro, con equipos militares de la OTAN directa y constantemente implicados en esta guerra. Y, claro, el estallido puede surgir en cualquier momento. Claro, algo como el hecho de que no sabemos exactamente todavía qué es lo que ha pasado en Rumanía, pero cosas de este tipo pueden suceder en cualquier momento, como aquel proyectil que se dijo en un momento que sea un proyectil ruso que apareció en Polonia, que si luego era ucraniano, pero puede haber muchas cosas de estas que pasen de forma voluntaria o por error. Porque con miles de proyectiles lanzándose constantemente, los que pueden suceder errores por cualquiera de los dos lados es algo evidente, ¿no? Bueno, pero ¿esto qué quiere decir? Es un contexto tremendamente peligroso porque evidentemente nadie va a intentar llevarlo más, nadie va a intentar, presumiblemente en unas circunstancias normales, que algún suceso de ese tipo se adopte como pretexto para meter a la OTAN en una dinámica nueva basándose en el artículo 5, es un país de la OTAN que ha sido atacado, etcétera, ¿no? Pero no hay que olvidar que puede ser un pretexto que en el caso de que no sabemos cuándo o cómo alguien en alguno de los dos bandos, en este caso sería en el bando de la OTAN, decida que acepta y que a quien le interesa apostar por una guerra más amplia, por una guerra continental, pues que uno de estos hechos lo utilice como pretexto. Pero claro, de eso seguramente no nos vamos a enterar hasta que suceda. En principio, todo va a indicar que no estamos todavía en ese contexto y que, por lo tanto, este tipo de sucesos no van a dar más de sí. Pero ojo, porque efectivamente en un momento determinado pueden ser el pretexto, la chispa que desencadene algo más. Que si quisieran, igual que ocurriera en su momento con el asunto de Polonia y aquel misil que al final no fue ruso, sino que fue un antiaéreo ucraniano que se desvió, etcétera, etcétera, si quisieran utilizar cualquiera de esto ya es una violación del espacio aéreo y la prueba la tienen allí. O sea, si quisieran usarlo, como dice Adrián, ya podrían decir, oye, a la guerra que están en el espacio de la OTAN y es un problema. De hecho, por menos que esto, incluso provocado, Estados Unidos se ha metido en guerras mundiales. Luis. Sí, pero bueno, aquí tampoco estamos hablando de un ataque, es decir, estamos hablando de una violación del espacio aéreo en todo caso. Esto no es un ataque como puede ser
en el caso que comentabais del misil que impactó, luego se resultó que no era ruso. No es lo mismo, pero basta con cambiar la narrativa, Luis. En vez de decir hemos descubierto un dron, dicen derribamos un dron y aquí están los restos. Sí, pero bueno, a ver, aquí también, hombre, muy cogido con alfileres, podemos aceptar pulpo como animal de compañía, ¿no? Claro, es que si nos ponemos así, todo puede ser posible, ¿no? Pero hay que tener también en cuenta que, bueno, pues un dron no tiene una capacidad de ataque, según lo que ha trascendido, por lo menos la información que yo tengo, es decir, es un dron espía. Eso no es se puede interpretar como que es una violación y todo esto, pero es que a mí me chirriaría mucho y me costaría mucho encajarlo y aceptarlo como que eso pudiera ser para un ataque. Otra cosa es que, como ya digo, lo de aquel proyectil, eso por supuesto que hubiera sido un supuesto dentro de los cuales podríamos enmarcar la activación del artículo 5 de la cláusula de defensa colectiva, pero es que esto sería no cogérsela con papel de fumar, como se dice coloquialmente, sino más que eso. Y yo creo que estas violaciones, una cosa es que trasciendan y nosotros nos enteremos y otra cosa es que se produzcan. Estas violaciones se producen casi a diario y casi que es una tendencia, me atrevo a decir, natural, entre comillas, pero una cosa es que luego, pues por intereses mediáticos o incluso políticos, o en este caso defensivos, y esta teoría del juego de la guerra, bueno, pues interese sacarlo a la luz pública o no, pero yo, me apostaría lo que fuera a que se están produciendo tanto por un lado como por otro. Otra cosa es que no trasciendan. Me vais a permitir que haga una brevísima pausa, no para irme a publicidad, de hecho os convino a comentar la jugada. Está teniendo lugar una rueda de prensa